Entonces, dentro de algunos conceptos básicos iniciales, antes de pasar a lo que son los temas prácticos, debemos también tener un concepto básico de lo que vamos a abarcar en el curso, ¿verdad? Las definiciones o puntos que vamos a estar viendo, cosa de que cuando yo hable de ciertos términos en los demás videos se tenga el concepto básico, la definición de a qué nos estamos refiriendo. SQL, de básicamente lo que se basa el curso, es Structure Query Language. Es un lenguaje de programación que se utiliza para manejar bases de datos relacionales. SQL se utiliza para crear, modificar y consultar bases de datos y tablas, insertar, actualizar registros, borrar y eliminar datos, realizar otras operaciones relacionales con la base de datos. Entonces, Microsoft SQL Server es un sistema de administración de bases de datos relacionales en la arquitectura cliente-servidor. Este sistema utiliza Transact SQL para mandar peticiones entre el cliente y el servidor de base de datos. Entonces, SQL es el lenguaje estructurado, que es como el lenguaje de programación que se utiliza para manejar una base de datos. Y Microsoft SQL es un sistema, un software de administración de base de datos que utiliza el lenguaje SQL para hacer las peticiones entre cliente y servidor de la base de datos, básicamente. Database o base de datos es una colección organizada de datos. Cualquier tipo de información almacenada en algún orden puede ser una base de datos. RDBMS, que vimos aquí también, que es un sistema administrador de bases de datos relacionales. Es un esquema, un método para organizar, mantener y proveer datos. Viene de evolución del término DBMS, que comenzó con el manejo de archivos planos. Es un mecanismo que permite al usuario almacenar y extraer data de manera eficiente. Contiene tanto las bases de datos como el engine o el software para manipular esas bases de datos. Una instancia, la definición de instancia va a variar de acuerdo al sistema de base de datos que se trate. En el caso de SQL Server, una instancia es una copia de todo el engine que contiene las diferentes bases de datos del usuario, así como las bases de datos propias del sistema de SQL Server. En SQL Server, a partir del SQL 2000, permite correr más de una instancia dentro de la misma máquina. Es decir, una instancia es lo que me conglomera todo, si vemos aquí, todas las bases de datos a la cual yo tengo. ¿Sí? Toda una base de datos u objetos que yo tengo en un ambiente de trabajo, se podría decir. Yo puedo tener a nivel de mi SQL Server diferentes instancias que tienen diferentes bases de datos en la cual yo puedo manejar. Esto lo vamos a ir viendo. Yo puedo, entre esas instancias, puedo hacer switch entre una y otra. Puedo tener instancias que me manejen una versión de SQL en específica, con base de datos en una versión de SQL en específica, y otra instancia con una base de datos de una versión de SQL diferente a la que ya tengo. Entonces ahí puedo ir viendo eso. Bien. Dentro de diferentes servicios que tiene Microsoft SQL Server, algunos de ellos podemos ver el MS SQL Server. Este es un servicio principal, el Database Engine, para manejar las peticiones que se hacen al servidor y se encarga de manejar los diferentes recursos. También está el SQL Server Agent, que maneja las tareas de control de tiempo o jobs, alertas y notificaciones. El SQL Browser es el que escucha las solicitudes entrantes de los recursos de SQL Server y proporciona información acerca de las instancias de SQL Server instaladas en el equipo. Esto se lo digo de forma general para que tengan el concepto. Más adelante vamos a ir viendo unos que otros servicios y para qué son utilizados en el ambiente de SQL Server. Como ven aquí, el ambiente de SQL Server está compuesto básicamente por dos partes, que son los servicios y las herramientas administrativas. A nivel de servicios tenemos algunos como son estos.
A nivel de las herramientas administrativas, SQL contiene un gran número de herramientas que permiten administrar el server. Son command line, herramientas gráficas, etc. Estas herramientas utilizan una interfaz llamada SQL DMO o SQL Distributed Management Objects, que permite llevar a cabo tareas en el servidor. Esta también es una API programable. Entonces, ahí tenemos herramientas gráficas como es el SQL Management Studio, ¿verdad? Que es nuestro manejador de base de datos, el SQL Profiler, herramientas de línea de comando como el BCP o el OSQL, y diferentes herramientas para la administración del servidor de base de datos. Transact SQL, TSQL o Transact SQL es el lenguaje utilizado para administrar o interactuar con el servidor Transact SQL, en el cual esta es una instancia de SQL definido para estándares ISO. Este está distribuido en lo que son DDL, que son Data Definition Language, que son los comandos utilizados para crear y alterar los diferentes objetos de la base de datos, como son tablas, view, trigger, etc. Y los DML, que son las Data Manipulation Language, que son los comandos para acceder a la data. Estos son los select, insert, delete y update. Esto básicamente vamos a estar viéndolo dentro de los siguientes videos. Vamos a ir viéndolo a fondo, los diferentes comandos, tanto DDL como DML, para comprenderlo más a profundidad. Bien, entonces como vemos, una base de datos en SQL Server consiste básicamente en una colección de tablas que contienen data y otros objetos como índices, trigger, procedure, etc. Cada tabla o entidad contiene una colección de columnas que son los atributos y una colección de filas que guardan la data. Cada columna está diseñada para almacenar información de algún tipo en específico, ya sea fecha, número, caracteres, etc. Bien. Un buen ejemplo de una base de datos puede ser, por ejemplo, una biblioteca que está dividida en secciones. Esas secciones tienen estantes y esos estantes tienen libros, los cuales esos libros tienen cada uno sus características, que son sus campos, sus características o campos, que son título, autor, género, etc. Bien, es una base de datos, viene segmentada básicamente de una forma similar a una biblioteca, la cual está conglomerada por tablas. Esas tablas tienen campos, esos campos, ¿verdad? Puede ser el título, autor, género, tienen registros. Bien, eso básicamente, si yo tengo una tabla llamada libro, tengo diferentes campos, ¿verdad? Título, autor, género, año. Y un registro viene siendo el conglomerado de esos campos que me da una definición entendible a esa data que yo estoy almacenando. Por ejemplo, si yo tengo una tabla llamada libro, en el cual tengo una columna, se llama autor, dice Jorge Suárez, ¿verdad? Este dato como tal simplemente me está dando un dato en específico que no me hace sentido al dato completo que estoy almacenando, sino que necesito del conglomerado de todos los campos que me hacen reflejar lo que es un registro, en el cual me da a entender que George Suárez tiene un libro llamado con el título Cuentos Asombrosos, que es de tipo género, que fue en el año 1998, y tiene este ID, lo cual es un registro, porque ya es un dato que tiene sentido en eso que estoy almacenando. O sea, ya ahí tengo esa data almacenada. Dentro de la integridad de la información que provee SQL Server, SQL provee un sinnúmero de atributos o funcionalidades que facilitan mantener la integridad de la data. De este modo podemos ver lo siguiente, como es el tipo de dato. Un tipo de dato es una forma de integridad. Por ejemplo, campo de tipo fecha solo aceptará valores tipo fecha, no más. Definiciones not null. Un campo definido como no nulo no permite la entrada de registros sin nada en este campo. Valores default, atributo identity,
Valor default es un atributo que permite que el campo siempre exista un valor. Un atributo identity es un atributo que permite que se generen valores que realmente son únicos. Tenemos los constraints, las reglas, los triggers, los índices. Estos son un conglomerado de atributos y funcionalidades que tiene SQL Server con el fin de mantener la integridad de la data y que vamos a ir viendo en lo adelante. El tema de la normalización de la base de datos es un tema que vamos a ir viendo más adelante en los videos, pero este básicamente es un proceso que consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo de entidad-relación al modelo relacional de la misma base de datos, con objeto de minimizar la redundancia de datos, facilitando su gestión posterior. Bien, estos tipos de datos los vamos a ver. Este tipo de datos. Están los varchar, que son básicamente cadenas de texto variables con una longitud de máxima específica. Está el char, que es una cadena de texto fija con una longitud específica, ¿verdad? A diferencia del varchar y del char, es que el varchar es una cadena de texto variable y el char una cadena de texto fija. Esa diferencia entre esos dos tipos de datos es muy importante destacarla, porque el varchar, cuando estamos creando tablas, a veces establecemos, por ejemplo, varchar 30, ¿verdad? Pero en nuestro campo vamos a usar únicamente 15 caracteres. A nivel de SQL, pues el varchar lo que hace es que le utiliza la cantidad de caracteres que usted usa en su tabla. En cambio, el char, pues entonces ya es una cadena de texto fija en base a la longitud específica que usted le establece, dependientemente usted lo use o no. El int es para tipo número entero, tanto positivo o negativo. El tipo de dato big int, pues es ya para números enteros grandes, entendiendo que el tipo int tiene un cierto tope máximo. Y para ya tipos más grandes de enteros, pues entonces se usa el big int. El float, que es número decimal de precisión, double y decimal, son igual número de decimales. Usualmente a nivel de estructura de base de datos se usa más décimas. Para nivel de precisiones de decimales. El date, para fecha únicamente. Time para hora, date time, fecha y hora combinadas. Está el time span, dice marca de tiempo que indica un momento específico en el tiempo. Están los tipos boolean, que son valores booleanos, la verdadero o falso. Los tipos blob, para objetos grandes, ya sea imágenes, activos, o sea, para almacenar objetos grandes. Y los tipos JSON para almacenar formato de texto en formato JSON. Esos son tipos de datos a nivel general de SQL. O sea que a nivel general, cualquier manejador de base de datos que usted utilice va a tener esos tipos de datos con quizás alguna que otra variación a nivel de nomenclatura. Por ejemplo, en SQLite, en vez de varchar, se usa tipo text, pero al final tienen el mismo sentido, ¿verdad? Mismo sentido lógico. Entonces, esto básicamente es lo general.